Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Ya llegamos a lo que es la última charla del tercer encuentro de auditoría estratégica y para esta última charla es sobre la estructura de la carta a la gerencia. Nuestro expositor será el licenciado Heiner Méndez Barahona, jefe del Departamento de Fiscalía. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para efectos de la charla de la tarde, esperemos que no se duerma, que es un poquito pesado, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito ameno y participativo para que nos ayuden. ¿Cómo está? Mucho gusto. Aquí el asunto es de compartir la experiencia que uno ha tenido con respecto a las cartas de gerencia. A veces cuando uno ve una carta de gerencia, muchas entidades como que no le toman la importancia y la relevancia que tiene un documento de este tipo. Y yo siempre les comento, la carta de gerencia es nuestra defensa ante muchísimas situaciones, ¿verdad? Cuando uno está en una junta directiva, en un comité de auditoría y lleva una carta de gerencia bien estructurada, con buen fundamento, realmente discutida con la administración, nos puede salvar y nos puede ayudar en muchísimas cosas. También puede levantar sospecha a uno sobre una persona de un comportamiento, digamos un gerente financiero o un contador que comience a discutir uno los puntos y que no tenga un peso dentro de la discusión, sino que hay algo que le esté molestando. Entonces, nosotros como auditores y como contadores públicos tenemos ese olfato, ¿verdad?, de que una persona nos dice algo y definitivamente comenzamos a darnos cuenta de que tenemos algo sospechoso. Entonces, a veces la carta de gerencia es la línea donde nosotros tenemos que discutir las cosas. Ahora, normalmente a veces dejamos la carta de gerencia mal elevada, digamos, la elevamos con el contador, con el gerente financiero, pero la carta de gerencia hay que llevarla más allá, o sea, tenemos que llevarla a la junta directiva. ¿Y por qué les recomiendo siempre eso? Porque normalmente todos tienen que estar enterados de lo que está pasando en la organización y a veces le limitan a uno y dice, no, discútela conmigo, porque aquí quedan los puntos entre el gerente y yo y tal vez el contador, pero nunca trasciende. Y yo creo que la carta de gerencia, ya sea cuando uno lo presenta en una institución privada o una institución pública, es diferente. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos en instituciones públicas y llevábamos la carta de gerencia, comité de auditoría, junta directiva, y realmente habían puntos que eran relevantes para efectos de toma de decisiones, situaciones que tenían que corregir, y normalmente a una institución pública le dan seguimiento a los puntos de carta de gerencia. ¿Qué pasa en una entidad privada? Y si usted va a una entidad privada y saca, no sé, 20 puntos de cartas de gerencia, y va sucediendo de que el siguiente año llega y hay 25 puntos de cartas de gerencia y no le dieron seguimiento, y a mí me comienza a valer mal la situación porque el control interno se está deteriorando, hay una situación muy específica con lo que está pasando en la organización y nadie le está poniendo atención. Y no tiene nada que ver que sea una empresa familiar o una empresa manejada por otras personas, simplemente es el cuidado que tiene la alta administración para efectos de atender esos puntos de carta de gerencia. Ahora, la carta de gerencia es muy amplia, ¿verdad? Cuando yo llego y estructuro una carta de gerencia, tenemos que entender de que tenemos que ser muy puntuales, textuales, cuál es la norma que transgrede, qué es el punto en específico que se está generando. Hay gente que hace cartas de gerencia por hacerlas, ¿verdad? Y saca una diferencia en la caja chica de, no sé, de 100 colones. Entonces yo les digo, ese punto le aportará algo a la administración y la administración estará feliz con nosotros por esa situación. Posiblemente digan, ¿y para qué lo sacó? Pero hay situaciones cualitativas y cuantitativas que también nos van a ayudar en ciertos aspectos, pero hay que tratar de que sea una secuencia de situaciones para efectos de darnos a entender, y la carta de gerencia es eso. Entonces ahorita vamos a traer en la presentación primeramente la estructura, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a meter en el fondo y traemos unos ejemplos para que ustedes puedan ver más o menos. Lo que me dieron fueron como 1:30, yo le pedí a Danilo como 3 horas, pero bueno, para no cansarlos, entonces vamos a hacerlo como en 1:30, para que ustedes vayan teniendo en cuenta los puntos de cómo tengo que confeccionar la carta de gerencia. ¿En qué se basa una carta de gerencia? Vayan a las NIAs, ¿verdad? Hay una NIA en específico que habla de cómo nos informamos con la administración, cómo nosotros deberíamos de construir ese documento, no solamente el informe de auditoría con la NIA 700, 701, 705, 710, sino que hay NIAs específicos para efectos de nosotros comunicarnos. Y ahora, en el aspecto de carta de gerencia, hay aspectos que son significativos y aspectos de control, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces uno no estructura en la carta, tenemos que separarlos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un punto de carta de gerencia muy importante, sería una debilidad significativa de control interno, pero a veces hay debilidades de control, yo las puedo mencionar, pero también tengo que ordenarlas en el grado de importancia. ¿Qué les pasa a ustedes cuando leen un documento? Leo las primeras 2 páginas y después ya las siguientes me cansé de leerlas. Entonces, hay que ponerlo lo más importante de primero.
Entonces las debilidades significativas, ¿verdad? Porque esos son los puntos que nosotros consideramos que la administración tiene que atender, van de primeros. Y después hacemos los siguientes debilidades de control interno que no son tan relevantes que nosotros queremos negociar. Normalmente cuando uno es auditor hay asuntos que para uno son importantes resolver y para otros de ahí hay que resolverlos, pero digamos que hay un poquito más de espacio. Y sucede mucho, y yo le comentaba a un compañero antes que salió, que la carta de gerencia, nosotros nos acostumbramos a hacer solo una carta de gerencia, ¿verdad? En la pura visita final. ¿Y qué tiene eso? Un impacto en la auditoría. Si nosotros hubiéramos hecho una carta de gerencia en la preliminar, ¿qué pasa? La administración tiene la oportunidad de corregir. Y es el asunto de esto. ¿Para qué es que hago la carta de gerencia? Para que la administración mejore su control interno. Entonces, si yo llego y hago una carta de gerencia, ya cuando salí del cliente, cuando entregué el informe de auditoría, es como que no tiene cierta situación de que sí, bueno, por un cumplimiento, pero lo relevante es que ustedes salgan del cliente, por ejemplo, una visita preliminar o una visita de controles y vayan y le entreguen un documento a la administración para que ellos comiencen a hacer sus correcciones. Ahora, dentro de todos esos aspectos, una carta de gerencia a veces uno dice, bueno, ¿qué tanto lleva? ¿Cómo tengo que estructurarla? ¿Qué es el mínimo de información que debería contener? Bueno, vemos que tiene que tener un membrete, ya sea el despacho o el contador público, quien confeccione la carta de gerencia. Tiene que tener una introducción donde digo, bueno, que mis procedimientos para efectos de determinar cómo están las situaciones del control interno, existe una NIA para efectos de esto, le pongo un título y lo separo, ya sea con mi firma y mi fecha, y puedo estructurar la carta de dos maneras, con hallazgos significativos de control interno y con hallazgos de control normales. Ahora, si hay un hallazgo de control significativo, obviamente tengo que ponerlo de primero, para efectos de mencionarlo. Entonces, en el formato, digamos que traemos, deberíamos de mencionar como un encabezado, con un título, para efectos de decir de las debilidades significativas, no sé, diferencias significativas en el auxiliar de activos fijos, mal cálculo del goodwill, para llamar la atención de la administración cuando está comenzando a leer la parte del documento. Y tener claro quiénes son los destinatarios del documento para efectos de que cuando le mandemos la carta de gerencia va con copia a junta directiva o va con copia a la gerencia general o va con copia a la persona que tiene que llegar a la carta de gerencia, porque a veces la discutimos con el contador y pasa, ¿verdad? Nos sentamos con el contador y el contador se echa ese pulso con nosotros y aquella cosa de que mira, es que mi trabajo está en juego porque usted me está poniendo ahí en tela de juicio mi trabajo. No se trata de eso, se trata de llegar a puntos donde realmente mi aporte sea lo suficientemente relevante para efectos de que sea efectivo esa carta de gerencia, porque yo lo que estoy tratando de hacer es ayudar a la administración a mejorar las cosas que tienen erradas, y ese es el valor agregado, y yo no sé si usted lo ven desde ese punto, que uno le puede dar a una persona que lo contrata a uno en una auditoría, ¿verdad? Entonces, la carta de gerencia debería hablar cosas positivas de nosotros, aunque nosotros en el fondo lo que estamos diciendo es, mire, usted tiene que mejorar, porque de eso trata la carta de gerencia. Hay una situación aquí que yo le llamo la atención. Ahora, si no tengo puntos relevantes y pasa, tengo que hacer una evaluación de qué es relevante para la administración, cuál es la expectativa que la administración tiene hacia mi trabajo. ¿Por qué? Porque a veces va uno a una corporación, a una compañía muy grande y esperan temas de importancia, y cuando les salgo ahí con el tema de que mire, es que la caja chica tenía 5 colones de diferencia, obviamente hay una situación de que mire, esperaban más de mí, y entonces esa parte es cuestionable con el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente yo tengo que ir a revisar la información financiera para dar una razonabilidad sobre las cifras. Mentiras que no me encuentro un montón de cosas. Hay cosas que realmente ya cualitativamente y cuantitativamente tienen mucho peso y hay otras que no lo van a tener. Entonces es ahí donde yo tengo que tomar la decisión de cómo hacer la carta de gerencia. ¿Qué recomendamos? No agarren un Word y se lo presenten a la administración, háganse una presentación ejecutiva, una presentación en PowerPoint o metan en una herramienta los puntos más significativos. No lleven todos los 25 puntos de carta, llévense en los 5 principales. ¿Por qué? Porque a la administración, al igual que nosotros, el tiempo es limitado. Entonces voy a ir a enfocarme en los puntos que yo realmente necesito que ellos corrijan para que el informe tenga una mejora y mi auditoría salga mejor, ¿verdad? Entonces, si hay muchos, por ejemplo, asientos de utilidades retenidas que no han corrido o que hay muchas diferencias para efectos de yo conciliar las utilidades y la administración corrió parcialmente algunos y otros no, bueno, podría ser un punto de carta en decirles, mire, yo necesito que esa información esté conciliada para efectos de que mi informe al final no tenga algún impacto.
¿cuántos son los montos de esos ajustes? Y voy y los presento y discuto con la administración, mire, ¿por qué es un punto de carta gerencia los asientos no corridos por la administración? Porque todos sus diferidos, porque toda esa información que usted no está corriendo me está impactando a mí las cifras auditadas, y entonces la información que yo estoy presentando difiere de la que usted está haciendo. Y tenemos que llevar también de dónde estamos tomando la información, si es una norma internacional de información financiera, si está incumpliendo algún aspecto de revisión, alguna aseveración o algo donde aterricemos el punto, porque a veces decimos, por decirlo, esta diferencia no es relevante para mí, pero puede ser que para efectos de la administración sea más relevante. ¿Por qué? Porque puede ser de que ellos, cualquier dinero que se pierda es relevante, y para uno puede ser que la materialidad me cubra. Entonces, dependiendo de la materialidad que yo tenga, yo he tenido compañías que han tenido materialidades de 15.000 millones, de 20.000 millones, y entonces obviamente uno tiende a minimizar cualquier situación que se presente, pero eso no puede ser así para la administración. Para la administración todo es importante. Entonces, claro, puede ser que para mí una diferencia de 215.000 millones, 215 millones no sea importante, pero para la administración sí lo es. Entonces tengo que empezar a saber que a pesar de que la administración yo no lo voy a ajustar o lo voy a llevar a la cédula de errores no corregidos, para ellos sí es importante que yo le diga, mire, tiene una diferencia de 200 millones de colones en tal situación, en tal auxiliar. Ahora, después de que tengamos la estructura de la carta de gerencia, normalmente en ese tipo de información que presentamos, el asunto de los hallazgos, siento que es el punto más relevante. Ustedes pueden construir ponerle el membrete, hacerlo de cierta manera, o ponerles, digamos, ese toque personal que todos tenemos. El asunto está en cómo yo logro expresar y comunicarme claramente para que un tercero me entienda. No sé si les pasa, ¿verdad? Que a veces uno lee algo y dice, yo no entiendo qué pusieron aquí. Y normalmente la administración viene y le dice, pero es que usted no se va a entender. Y tal vez en ese punto, y pasa mucho, que tal vez como buenos auditores, a veces queremos poner cosas muy técnicas, y tal vez personas, digamos, de una junta directiva o de un comité de auditoría, puede ser que sean personas que entiendan, otros puede ser que no lo entiendan. Entonces hay que tratar de hablar en un lenguaje donde permita que cualquier persona interprete la información y que sea sencillo. Ahora, sí, hay grados. No es lo mismo una empresa regulada, una cooperativa, una financiera o un banco que esté auditando una compañía que se dedique a vender, no sé, una manufactura, productos, o que sea una distribuidora, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese grado de conocimiento del cliente que tengamos, tenemos que ir construyendo eso. Bueno, aquí en la parte del membrete tenemos que seguir el formato mínimo de la carta de gerencia presentada en la infografía que ahorita les voy a enseñar, y siempre contemplar los requerimientos que establecen las NIDAs con el formato de carta de gerencia, donde es referencia. Ellas no referencian un formato guía en específico, lo que dicen es cómo construir una información para efectos de presentación. Ahí es donde cada uno tiene su estilo personal, ¿verdad? Hay gente que le gusta mucho ponerle ciertas cositas a las expresiones, y yo lo que siempre he pensado de eso es ir al punto. O sea, usted tiene que decir claramente cuál es el problema y cuál es la recomendación, y siempre sería recomendable aperturar un espacio para que la administración descargue, o sea, que ellos pongan sus comentarios, que le llamo yo comentarios de administración, el punto que usted está poniendo. Porque también, si usted no lo discutió con la administración, ¿qué es lo que pasa? Van a ir a decirte, mire, pero usted puso eso ahí, eso es mentira, porque yo esos papeles se los di al asistente, y el asistente no los procesó o no revisó la información, y es cierto, ha pasado de que el punto tal vez en el fondo no era válido, pero como nadie discutió la carta anteriormente, o no fuimos y verificamos ese tipo de situaciones, entonces tenemos un impacto en la carta. La carta debería ser un documento donde yo lo presente y la gente lo compre. ¿Por qué? Porque realmente ya está discutido, analizado con todo el mundo ha aceptado los puntos. Pasa mucho en lo público, ¿verdad? Que en lo público, si usted no discute el punto, automáticamente se lo rechazan. ¿Por qué? Porque usted no me dijo a mí y yo tengo los papeles aquí. Puede hacer el descargo, que sí es un poco cansado, laborioso a veces, que necesitamos tiempo para sacarlo, sí. Pero de eso no se trata que la carta salga lo mejor posible para que la persona que reciba el documento, reciba un documento con un valor agregado que pueda, digamos, impactar esa forma en la forma de expresión. Ahora, vean acá, no se olviden que el membrete tiene que tener el nombre de la persona o el despacho, correo electrónico, teléfono, dirección. Mira, es que esto pasa mucho también con los informes y las certificaciones y con todo este tipo de cosas, porque el CPA, no sé por qué, en la presentación de la información que están teniendo, hacen ciertas cosas de diseño, le llamo yo. Bueno, entonces ponen Juan Pérez, contador público autorizado, número tal, y
pasan la información hacia abajo, o la cortan, o la estructuran diferente, y la pasan por todo el membrete de la hoja de presentación, y al final el membrete debería estar construido en información legible que la persona pueda fácilmente identificar. No estoy diciendo de que está estructurado o está escrito en piedra, pero a veces sucede que hay información que no concuerda, o a veces, no sé por qué, la ponen incompleta, o sea, le falta el correo, o le falta el número de CPA, o sea, son situaciones como que son identificables por parte de nosotros y que son oportunidades de mejora, ¿verdad? El membrete tiene que ser muy estructurado, muy claro, y si usted tiene un despacho, usted tiene toda la potestad de poner el logo del despacho, el membrete que está escrito aquí. Bueno, don Danilo siempre revisamos los documentos y nos damos cuenta de que le cambian el formato y le hacen una estructura y le hacen las letras, y cuando uno viene y compara se da cuenta de que es información diferente, entonces tiende a engañar un poquito al lector. Entonces tenemos que ser muy puntuales en eso. Si yo me llamo Juan Pérez Núñez, entonces mi membrete tiene que decir Juan Pérez Núñez, ¿verdad? Pero si le pongo JPN, ya tiendo a confundir a una persona y comienzan a dudar si es un despacho o es un contador público independiente. Yo creo que no hay que jugar con ese tipo de cositas. Otra cosa que pasa es que ponen en el membrete un despacho de contadores privados, porque el membrete del documento está ya en una impresora, pero el despacho es de contadores privados, ¿verdad? No es un despacho de contadores públicos, y imprimen el documento. Y entonces nos llega en la carta de gerencia, o en el informe, o en los informes de aseguramiento, de un membrete diferente al que está inscrito en el colegio. Y cuando preguntamos, sí, es que se me olvidó porque en el membrete de la impresora está así. Entonces ese es el debido cuidado que a veces tenemos que tener a la hora de imprimir las cosas. Yo pensaría que el membrete de la carta de gerencia va a ser muy similar al membrete que entregué la opinión de auditoría, ¿verdad? Porque concuerda, fuimos contratados para efectos de, y dentro de la carta de compromiso tiene que venir tácitamente explicado de que yo voy a hacer entregable el informe de auditoría y la carta de gerencia. Eso es parte de que también incluirla ahí en la carta de compromiso, porque a veces la carta de compromiso dice que sí, que nos contrataron para hacer la auditoría de estados financieros al periodo 31 de diciembre de 2024, pero no dice nada de cartas de gerencia, ¿verdad? Entonces también es parte del entregable que nosotros estamos teniendo. Yo sí recomiendo que todas las auditorías y todos los trabajos que hagamos de ese tipo tengamos una carta de gerencia, mínimo una. Deberían ser, depende de las visitas, ¿verdad? Pero no sé, depende de las horas que nos contraten. A veces hacemos una auditoría, en una carrera nos pegamos para hacer las 100 horas o las 80 horas de un solo golpe. Entonces, bueno, y no podemos hacer 2 cartas de gerencia. Yo entiendo, y vamos a tener que presentar una carta de gerencia para ese tipo de trabajos. En el título, la persona debe incluir un título encabezado que identifique claramente el tipo de documento. Tiene que decir carta de gerencia, ¿verdad? Hay gente que le ha puesto carta de gerencia a la administración o lo que fuera. Normalmente es un documento que va dirigido a la administración de la compañía. Entonces, sin olvidar que tiene que decir carta de gerencia. La fecha de emisión de la carta, aquí sí hay discrepancias, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es que yo saqué la auditoría hoy y entregué el informe mañana porque iba para el regulado y no sé qué, pero hay ciertas reglamentaciones donde dicen que si yo emito un documento para una entidad regulada, tiene que llevar la misma fecha a la carta de gerencia. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que subir ambos documentos. Entonces, pero en lo privado no. En lo privado yo emito el informe hoy y se me pasaron 22 días, un mes, y después emito la carta de gerencia. Entonces, para efectos de cerrar los files, los trabajos y que todo quede en una concordancia, deberíamos de emitir todos los documentos similares, con fechas similares a la fecha de emisión del informe, ¿verdad? La carta de gerencia debería llevar la misma fecha del informe. Yo entiendo que a veces por la carrera de una cosa o la otra, la carta de gerencia no se puede emitir en el mismo momento, pero tenemos que tratar de ser congruentes con ese tipo de situaciones. Hay software de auditoría que te ayudan, ¿verdad? No todos tenemos la oportunidad de tener un software de auditoría donde uno mete los puntos y ellos le van haciendo el resumen y después te los corta y los jala y los pega en un documento y ya la estructura, ¿verdad? Pero no todos tenemos la posibilidad de tener un software de auditoría y hay que también pensar en los CPAs de que no tienen esa oportunidad. Pero basado en eso, deberíamos de decir en los términos del encargo más o menos cuándo es la fecha, en la carta de compromiso, cuándo es la fecha que yo entrego la carta de gerencia. Y si el informe sale, no sé, 15 de febrero, 15 de marzo, la carta de gerencia debería ser una fecha similar. En algunos casos, la carta de gerencia podría salir también anticipada, ¿verdad? No importa, o sea, la saco unos días antes para efectos del último entregable. Lo que sí es importante es que la fecha, ¿verdad?, sea cercana a la fecha de emisión. Y ya si se nos pasa un mes, 2 meses, 3 meses, ya pasó la auditoría, entonces no tiene el sentido ni la fuerza
que hubiera tenido si en el momento lo hubiéramos corregido. ¿Por qué? Y a veces nos han hecho reclamo, cuando yo hacía auditorías, de que eso es un ajuste de auditoría, y es cierto, ¿verdad? Puede haber generado un ajuste de auditoría que no se efectuó por no mostrar el punto con anticipación y la administración hubiera identificado esa situación para efectos de corrección. Creo que la carta de gerencia le aporta esa parte, que vamos corrigiendo, vamos indicando qué situaciones tenemos que cerrar para efectos de tenerlo. Ahora, otro asunto importante, un consignatario, una persona que más dirigía la carta de gerencia. Aquí es donde les decía, la carta de gerencia, si se la dirigen al gerente general, va a quedar en el gerente general. Y si se la dirigen al contador de la compañía, el contador se va a bajar ahí guardada y no la va a subir. Entonces aquí el asunto es definir desde la carta de compromiso para quién va esa opinión de estados financieros, ¿verdad? Si va a la junta directiva de tal compañía, la carta de gerencia debería ir dirigida a la junta directiva de esa compañía. ¿Qué ha pasado y cuál es la experiencia que uno tiene con esto? Dependiendo de la cantidad de puntos que lleve, mucha gente se cuida de su trabajito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no pasan la carta porque no me conviene pasarla, ¿verdad? Entonces, si yo leo esta carta a, no sé, a la gerencia general, me pueden despedir porque hay un montón de puntos que yo no he corregido y no me ha dado tiempo. Y el asunto es que no es nada personal, o sea, uno hace una carta de gerencia para efectos de que la compañía mejore su operación o sus transacciones o sus procesos o sus situaciones que se vayan a presentar y que alguien atienda ese punto. Aquí el asunto es que también en muchos casos la administración de la compañía debería darle seguimiento a esos puntos de carta. En una entidad pública la ventaja es que sí existe un plan de seguimiento. En una entidad privada es donde uno tiene que comenzar a forzar ahí, ¿verdad? De que bueno, hay puntos que sí me gustaría que se cerraran y hay otros, bueno, que no son tan relevantes y ustedes podrían, digamos, después de que sale la auditoría en el transcurso del periodo, tratar de cerrarlos para que el otro año no aparezcan. Pero la idea es que cierren eso. A veces es decepcionante para uno llegar a hacer el trabajo de auditoría y más bien se encuentran más puntos sobre la misma situación y la cosa va peor. Entonces a uno le da en el análisis de riesgo de mala espina. ¿Por qué? Porque la situación de esta compañía en lugar de mejorar empeoró y al empeorar, ¿qué es lo que me está generando a mí? Una desconfianza porque el control interno comienza a fallar y al comenzar a fallar el control interno tengo que aumentar mis pruebas de auditoría, hacer más pruebas más sustantivas y más trabajo para mí como auditor. Por eso es que es importante la carta de gerencia. Tenemos que ir cerrando poco a poco, ir construyendo con la administración como una forma de, le llamo yo, de cultura, donde ellos asuman la responsabilidad sobre ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que a veces, sí, el cálculo de pérdida esperada, que pasaba mucho cuando nosotros estábamos, sí es difícil hacerlo, el modelo es difícil de interpretarlo, no tengo plata para contratar un experto y que me lo construya, y tengo que hacerlo yo, o tiene que hacerlo alguien de la empresa. Bueno, entonces comiencen a estudiar, digámosle, mira, el modelo de pérdida esperada tiene que, en base a tal modelo, en base a tal norma, la NIF 9, métale esto es lo que dice la norma cuando vamos a construir un modelo básico y le dan una recomendación en la carta de gerencia para efectos de que la persona entienda que, bueno, que tiene que hacerlo y que si no, eso va a generar una situación que podría impactar hasta la opinión del informe de auditoría. Entonces eso realmente es relevante. Aquí en la introducción de la carta, normalmente es donde la persona o el contador hace una presentación breve de lo incluido en la carta. Por eso les decía que si es un punto significativo, hace una descripción uno de cuáles son las fallas principales que se están teniendo y también puedo hacer una mención en un parrafito posterior de los asuntos de control interno que están fallando. O sea, yo podría hacer un resumen. Normalmente nosotros mencionábamos todos. ¿Por qué? Porque realmente si pongo 10 puntos, ya cualquiera que agarre solo la parte inicial va a decir, hijo, aquí hay un montón de asuntos, ¿verdad? Y no es por ir a buscar puntos de carta, siempre van a aparecer situaciones que haya que mencionar en esos trabajos. El auditor va a comunicar por escrito a los responsables del gobierno o destinatarios de la entidad los hallazgos significativos. Entonces esos hallazgos significativos deben estar estructurados en base a estas NIAs. Vean, la NIA 260 revisada, la NIA 265 y la NIA 315 revisada. ¿De qué trata la 260? La 260 es la comunicación con los responsables del gobierno, por eso antes de hacer una carta de gerencia tengo que entender qué dice la NIA. Un día de estos, en un caso por ahí, que no voy a mencionar dónde, nos topamos con una persona y yo cuando le dije, bueno, ¿usted en base a qué hace la auditoría? Y me dice, en base a mi conocimiento. Y yo, sí, yo sé que usted conoce, pero ¿cuáles NIAs utiliza? Y yo, ¿cuáles NIAs me está preguntando? Y yo, cualquier NIA, me dice, cualquier NIA de las que se ocupa. Y yo, bueno, dígame una. Entonces, cuando ya comenzamos a hacerle preguntas, nos damos cuenta del que el señor
hacía una auditoría, pero que no sabía que había una NIA de materialidad, que no sabía que había una NIA de riesgos, que no sabía que había una NIA de eventos subsecuentes, que no sabía que había una NIA, entonces no se sabía las NIAs. Él hacía la auditoría como él pensaba que era. Y entonces, imagínense, tiene que saber dónde están, pero tiene que aplicarlas. Y es más, cuando la fiscalía va a revisar un trabajo, ojalá que nunca les toque, nosotros pasamos por todas las NIAs, ¿verdad? Una a una, y vamos a ver cuáles les aplica y cuáles no, porque pueden ser que existan NIAs que no les vayan a aplicar, pero sí tienen que usar las NIAs, ¿verdad? Entonces, una NIA que comúnmente todo el mundo se salta de la de los antiguos predecesores, auditores predecesores, no van a revisar la auditoría del auditor anterior. Entonces uno se encuentra que dice, ¿cómo empecé a hacer un trabajo que venía ya siendo auditado y pongo en mi informe de auditoría que las cifras del año pasado fueron auditadas, pero me desentiendo de que yo no fui a revisar los papeles de la otra persona y mis saldos iniciales, ¿cómo sé que están bien? Y entonces es un error muy común. ¿Y por qué es esto? Porque si usted tiene un desconocimiento de cómo ir haciendo el trabajo, la NIA no es que una carta de gerencia no necesita de varias NIAs para efectos de su confección, porque tengo que de la carta de gerencia, la carta de compromiso, ir incluyendo esas debilidades. Entonces, comunicación con los responsables, las deficiencias de control a los responsables de la entidad, que hay una NIA específica de cómo comunicar las deficiencias. Y si ustedes agarran a la NIA y comienzan a leérsela, ahí dice cómo debería yo explicarme para efectos de mayor entendimiento. Y la NIA 315 es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la NIA. Yo no sé si ustedes construyen documentos donde, no sé, voy a pensar mal, una compañía tiene varios auxiliares con varias diferencias. ¿Y qué pasa si yo sumo todas esas diferencias? ¿Verdad? Yo puedo sacar la carta de gerencia, y ha pasado, ¿verdad? Saco la carta de gerencia y digo que hay un montón de diferencias en inventarios, en costo de ventas, en activos fijos, y cuando sumo las diferencias, son mayores que la materialidad. Entonces, esta NIA lo que te va a decir es que usted tiene que identificar los riesgos cuando usted tiene un montón de situaciones de control interno que te impactan directamente. ¿Por qué? Porque a veces no es que no lo sabemos, ni lo vamos a obviar, sino que se nos va, ¿verdad? Porque si yo tuviera construido un papel, digamos, cuando tengo un software de auditoría y me va diciendo, meta todas las diferencias y los puntos de carta y los cuantifico, porque hay que cuantificarlos, ¿verdad? No, hay puntos de carta que tal vez no se cuantifican, pero la mayoría se cuantifican, y me doy dando cuenta de que se me genera un riesgo enorme, y ese riesgo enorme me está impactando la materialidad. Entonces eso quiere decir de que todo lo que yo mencioné en la carta de gerencia, algo hay que ajustar, aunque sea, digamos, un monto X, porque si no, no me cabe en la hoja de evaluación de errores. Entonces vean que me da alertas para ciertas situaciones. Si yo llego a construir, digamos, identifico y valoro esto, y voy a irme al sistema de gestión de calidad, que todo el mundo dice, ahí viene Heiner con el telele del sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad opera por sí solo, todo lo tenemos. Lo que pasa es que a veces no lo documentamos. Entonces, si yo tengo una valoración de riesgo y tengo incluido como un documento mi carta de gerencia, van a ver ustedes que eso les va a servir para efectos de sopesar otro control. ¿Por qué tengo otro control? Porque la carta de gerencia me va a decir, mira, esta persona le dio seguimiento a los puntos, esta compañía realmente ha mejorado su control interno, si es un cliente recurrente y durante varios años subsanó esas situaciones de control interno, me da más confianza a mí para efectos de bajar el riesgo, y entonces mi sistema de gestión de calidad se refuerza. Vean que es importante también enfocarlo desde el punto de vista de que sobre esta información y comunicación también me ayuda a decirme qué tengo que poner, porque a veces uno dice, ¿cómo construye una carta de gerencia? Cada quien tiene su formato, pero muchos van a las Big Four, ¿verdad? Agarran las cartas de gerencia que salen públicas, y tal vez una carta de una Big Four a una entidad financiera es muy pesada, es muy grande, ¿verdad? A veces hay entidades más pequeñas y no requieren tanto nivel de detalle, pero hay una estructura donde de estas NIAs te dicen qué poner y cómo enfocarlo, que es importante. Y bueno, eso ya es aparte, la parte de la póliza, el sello y el timbre, todo conforme a lo que está establecido en la circular 22/2021, que hace poco tuvimos una modificación, se las digo, en el artículo 10, sobre la parte de los documentos físicos. No sé si lo pudieron leer. Ahora, digamos, un documento físico con firma física, firma digital, timbre digital. ¿Por qué fue sugerido ese cambio? Porque, digamos, los que son apostillamientos, trámites con algunas instituciones y todo, estaban haciendo una mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Y una persona llega y imprime un documento que tiene firma electrónica, entonces ya no tiene validez.
o llegan y le meten el timbre, le firman físicamente, ¿verdad? Y le ponen el timbre electrónico, eso no está mal. Sin embargo, ¿verdad? Mucha gente ha cuestionado y la gente de los bancos dicen, pero es que esto se puede hacer, ¿dónde está normado? Entonces lo que se trató con el cambio es de estructurar que cualquier trámite físico tenga timbre físico también. Se mandaron a imprimir, bueno, hoy consulté y ya se agotaron los timbres de 25 otra vez, pero los vamos a volver a mandar a imprimir para que tengan timbres de 25 y que cualquier trámite físico se pueda hacer con la parte física. Y la parte de la situación electrónica es que también, y se los digo como despachos y contadores, ¿qué pasará si CPA digital se cae? Y ya ha pasado, ¿verdad? Que está en la temporada alta, todo el mundo metido en el sistema y se cae el sistema, y si no tenemos un timbre físico, imagínense que tenemos que entregar el informe mañana, y ha costado a veces hasta ciertas horas de que el sistema se levante. Entonces es mejor estar prevenidos en eso. Yo siempre les digo, cómprense un timbre físico, unos timbres ahí, con el mensajero, los mandan a comprar y ya los tienen por si alguna situación se presenta. Pero es importante que también lo entiendan. Sí, señor. Esto, el timbre, ¿ves? No, y a veces el documento del timbre electrónico vence, porque ¿qué pasa? Lo más común y la legada de los bancos, va el documento, se le da a la persona va y hace el trámite bancario y duran 2 meses para responder a la persona. Y el timbre se vence y después vienen con la cáscara, ¿verdad?, el banco y le dicen, le rechazan el documento al señor y el CPA es el que queda mal de que ese documento tiene el timbre vencido. ¿Y cómo no iba a vencer, verdad? En una charla, yo pongo en el contrato, cuando voy a hacer antes el CPA, ¿cuánto tiene eso de vigencia? Porque si a mí me lo piden, que me lo reemplace, tengo que cobrar. O sea, voy a tirar otro timbre y tengo que hacer factura, otro documento. Y es ahí donde hacen incurrir al cliente en costos adicionales, ¿verdad? Yo siempre les digo, si fuera en un mes, se hace la corrección, es más, se utiliza el mismo timbre, pero a veces pasan meses. Y entonces yo les digo a ustedes, ¿es el mismo documento? Ya uno hasta se le olvidó todo lo que he hecho, y quién sabe en 3 meses, ya es un documento no, y hay que meterlo en el sistema del colegio como nuevo. Y entonces el cliente se enoja con uno, y yo, si no lo meto en el colegio y compro el timbre, no me lo van a pasar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Siempre llegan denuncias, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que se queja por esa tontera, pero no es una tontera, al final de cuentas tiene su lógica, ¿verdad? Si el timbre no tuviera un vencimiento, imagínense todo el mundo agarraría el timbre para hacer quién sabe qué cosas, y realmente es un mecanismo de control. Volvemos sobre eso, ¿verdad? Ahora, sí señor, voy allá, voy un toquecito, Anita. ¿Puedo imprimir el documento? Buenas tardes. ¿Puedo imprimir el documento firmado digitalmente, firmarlo manualmente y pegarle el timbre? ¿Funciona o no? Sí funciona, pero no es recomendable. ¿Por qué sí funciona? Porque usted compró el timbre electrónico y tiene validez. No tiene timbre electrónico. ¿Tiene timbre físico? No lo puede imprimir porque en el momento que imprime la firma digital ya no tiene validez el documento. Ya es que no, porque tiene firma electrónica. Vamos a ver. No pueden ir dos firmas, mucho menos la electrónica en un documento impreso. Es que ese es el punto, no es un problema del colegio, es lo que Hacienda cuando usted va a validar la firma, ¿verdad? Y para eso fue construida la firma digital, no tiene nada que ver con lo del colegio. El colegio estructura, digamos, que usted puede firmar electrónicamente, pero no puedes firmar a la par de la firma electrónica manualmente y después ponerle un timbre físico para efectos de hacer el trámite porque lo anulas, ¿verdad? Bueno, todo es físico, apostillamiento. Tiene que hacerlo diferente, sí. Si lo haces así, entonces le vamos a hacer la recomendación de que no es posible. Anita, ahora sí. Mi pregunta era que entonces sí podría emitir un informe de auditoría en físico con timbre físico y con firma. Okay. ¿Pueden emitir un informe de auditoría, timbre físico, firma física? No, es que digamos, ¿qué comenzó a pasar? Y les voy a contar. Imprimían, vamos a ver, mandaban a la entidad el informe para que todo el mundo le pusiera la firma electrónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Primero recogían todas las timbras de la firma del auditor interno, del contador y el representante de la compañía, y después viene la firma del auditor. Sí, pero pasaban cantidad de días y entonces de un mes ya el timbre vencía, entonces las firmas chocaban
El asunto es que si es oportuno, sí se puede. En los regulados casi no hay problema, y les explico por qué, porque hay que presentarlo tal día y todo el mundo se apunta a firmarlo, pero los estados financieros y las notas son del cliente, entonces en la mayoría de informes que son regulados, que sí es un requisito esas firmas, de la gente lo hace, pero uno lo recoge y después ya uno firma, y el último que firma debería ser el auditor, pero si usted se lo ha firmado, ¿verdad? Para que ellos hagan y hay gente que se expone así, firma electrónicamente, le pone el timbre electrónico y le manda el informe para que todo el mundo le ponga las firmas electrónicas, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, y yo sé que está codificado y todo, pero uno no sabe, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado si le cambian a estados financieros y las notas. El asunto de las firmas es algo que va más allá, es de control de nosotros, de que nadie me cambie nada, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto que uno firma la hoja que tenga que firmar, pero las otras les pongo como un garabato, como para efectos de que si me va a cambiar la hoja uno lo identifique. Entonces, ¿por qué? Porque es un control de uno, ¿verdad? Hay gente que es vivilla, entonces me cambió la última hoja y no me di cuenta. Es como cuando usted va a hacer una auditoría y le dan los últimos, estos son los últimos estados, si usted agarra a la auditoría y cuando le dicen, no, este no era el último estado, hicimos unos ajustes, pero entonces me cambiaste la auditoría porque yo tengo que hacer un montón de trabajo adicional. Y esta es la parte que uno tiene que a veces sentarse en la galleta y decir, no, hay cosas que son adicionales y no hemos aprendido a cobrar esas cosas adicionales. ¿Por qué no los cobro? Porque no nos enseñaron a eso. Cualquier situación que me genere trabajo adicional, tiene que ser cobrado, porque al final de cuentas me incurriste en hacer un esfuerzo que no estaba contemplado inicialmente. Entonces, claros con las firmas, ¿verdad? El artículo 10 de la circular 21-2022. ¿Iba a hacer una pregunta para allá? ¿No? Muchas gracias, don Heiner. Una consulta, digamos, bueno, se habló, digamos, de la posibilidad, digamos, de hacer, qué sé yo, una carta de gerencia como intermedia o algo así, dependiendo de las visitas. Entonces, esa carta, digamos, y lo ideal también es que la conozca, lógicamente, que la Junta Directiva, para que, cualquier cosa, para que se pueda ir avanzando en control interno. Entonces, esa carta de gerencia que dice parcial o como Ustedes le ponen al nombre de la carta preliminar, yo le ponía carta de gerencia preliminar y la otra era carta de gerencia final, para identificarlas, ¿verdad? Para que la gente sepa de que hubo una carta que yo le estoy brindando a la persona para efectos de situaciones de corrección preliminares. Pueden ponerle otro nombre, intermedia, pero siempre tenemos que dejarlo claro en el nombre de la carta, porque de ahí se nos puede confundir, ¿verdad? Y no le puse carta de gerencia y la intermedia y la final dice carta de gerencia, entonces la fecha de emisión es la única que me va a diferenciar el documento. Pero yo esperaría que los puntos de carta intermedios, algunos se hayan resuelto en el transcurso de los meses que hacen falta. Las preliminares que nosotros hacemos, y no sé si ustedes, normalmente son menos de 3 meses del cierre, ¿verdad? Porque si no, las hacemos como a septiembre o a junio, pero ya una carta de gerencia, digamos, no sé, ha pasado ya de noviembre, casi es la carta de todo el año. Entonces, normalmente casi no hay que, solo queda un mes y habría que ver si los puntillos que puse en noviembre habían más a diciembre. Como hay procedimientos de cierre, que lo establecen las NIAS, que hay que hacer procedimientos de cierre, no toda la auditoría se puede hacer anticipada, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo ya hice la auditoría con corte de noviembre y así se fue, hizo roll forward y ya todas las variaciones, qué torta, porque va sucediendo que hay un montón de situaciones que se presentan cuando usted emite la opinión. Usted emite una opinión al cierre del periodo y las pruebas tienen que ir a esa fecha, porque usted está cerrando con una opinión de la razonabilidad de las cifras a esa fecha. Y a veces se les olvida, entonces se emiten una opinión al 31 de diciembre y todas las pruebas están en octubre, y entonces uno dice, ¿qué hiciste a diciembre? Nada, analíticas, y las analíticas tienen variaciones ahí que son relevantes y al final de cuentas les dan una explicación para que la cosa se vaya, y yo sé que el tiempo apremia y que también es una situación de eficiencia, ¿verdad? Pero el asunto está en que yo tengo que tener un programa de trabajo de ejecutar bien nuestros procedimientos y tenemos que irnos a las NIAS, ¿verdad? Para efectos de hacer eso. Bueno, aquí está. Y voy a explicar un poquito la parte de los hallazgos, ¿verdad? Los hallazgos significativos. Vean la definición. Son todos aquellos que dentro del análisis legal, material o de importancia relativa se hayan determinado producto de las pruebas y procedimientos realizados por la persona CPA. Una persona me decía, ¿y cómo yo sé qué es significativo y qué no? Y es cierto. Entonces, pero la misma NIA te dice cuándo es significativo, cuándo no. Vean que lo está acercando a la importancia relativa, que eso quiere decir que la materialidad, ¿verdad? Entonces, si un asiento es realmente relevante, es significativo, y al impactarme ese error material o esa situación, obviamente mis cifras pueden cambiar,
Ojo con los aspectos legales. A veces hay situaciones de contingencias o juicios. Vea, les voy a contar uno que fue grave. Anita, usted no diga nada, ¿verdad? Entonces, el asunto es que venimos y hacemos una confirmación de un abogado, pero nos contesta el abogado interno. Entonces, nos dice que sí, que hay una contingencia, no sé cuántos millones de dólares, pero que eso no va a pasar. Y entonces, yo vengo y le digo al socio, y mire, es que esta confirmación es de una persona interna. Es como que yo mismo me confirmo a mí mismo. Pero vamos a ir, es que no tenemos abogados externos. No, y sí es cierto, no tenían abogados externos porque era una institución pública que manejaba todo con un departamento legal. Perdón. Y yo le dije, nos vamos a quedar con esa. Y me dijeron, no nos podemos quedar con esa porque los procedimientos de auditoría tenemos que ir un poco más allá. Y comenzamos a indagar, ¿verdad? Entonces pedimos el contrato y comenzamos a revisar la contingencia. ¿Y qué era lo que había pasado? Que en algún momento del trabajo que se había contratado en un proyecto, estaban dinamitando la calle para efectos de meter una tubería, pero llegaron a un momento donde la tubería, donde la calle o el lugar donde estaban dinamitando era de piedra sólida. Entonces lo que habían estimado en el contrato inicial, había que meter más dinamita, porque eso no podía salir así porque así, y eso le llevaba un montón el costo, y la otra empresa no estuvo de acuerdo y el otro no quiso pagar, y entonces hubo una situación legal y metieron un contencioso y metieron un juicio. Y el juicio duró X cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que pasó en esa situación? Que la situación se fue agravando, pero nosotros veíamos de que el contrato en la estructura que tenía, tenía que contemplar esas situaciones. Ahí decía claramente que si existía un contratiempo, se llamaba en la parte del proceso, cuáles eran las situaciones que uno o el otro tenía que aportar para efectos. Ahora, que eran 25, 30 millones de dólares de más en el costo del proyecto, realmente eso impactaba totalmente la situación. Y bueno, usted no quiere que yo siga, pero entonces yo te denuncio. Entonces al denunciarlo, le metieron un juicio y tuvieron que pagar, porque usted tuvo que parar el proyecto suyo y no pudo continuar. Y esa situación, bueno, se presentó, hicimos la confirmación y bueno, y se reveló en el informe, ¿verdad? Entonces la decisión final, que ahí estaba jalada, ¿verdad?, era que reveláramos en el informe que había una situación material, pero que según lo que decía la administración no impactaba a los estados financieros, aunque el monto de la contingencia era N cantidad, la materialidad que puede impactar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo no estoy de acuerdo, y había maneras de que uno podía documentar de que uno de los miembros no estaba de acuerdo y que eso era decisión de la persona que estaba firmando. No pasaron ni 15 días de la emisión del informe cuando rácata, ¿verdad?, viene el juez y ya dicta sentencia a favor de la empresa que estaba haciendo el aviso, y había que ajustar los estados financieros en 25 millones. Entonces, ¿qué pasó? Es un tortón, porque ya habíamos emitido el informe. Pero ¿qué pasa? En esa situación va uno y habla con la administración y le dice, bueno, es que hay un error en los estados financieros. ¿Por qué? Porque había una situación que nosotros informamos en carta gerencia, gracias a Dios, de que podía impactar los estados financieros, pero que la administración consideraba por la confirmación y por todo lo que nos dijeron en la carta de representación y todo lo que nos pudimos cubrir, porque tuvimos que hacerlo en todo lado, revelarlo para efectos de que nadie nos cuestionara que nosotros no le habíamos dicho, para efectos de que nos dijeran, mire, sí pasó, ahora sí, ya sabemos que pasó y fue real, hay que ajustar los estados financieros y remitir el informe. Y eso era un tortón, era un pecado mortal, ¿verdad? Remitir un informe con un error, pero no era de nosotros, sino aunque fuera la administración, era una situación. Entonces, bueno, como era un cliente recurrente, se habló con el cliente y se hizo la corrección y se remitió el informe. Torta, sí, porque estar confiando en procedimientos que no iban más allá y no había más información. Entonces es ahí donde tenemos que cuidar mucho estos aspectos de importancia relativas y situaciones legales, porque a veces lo legal lo leemos por encima, Anita. No, y adicional, incluyendo fuentes externas. Los bufetes de abogados oscilan existe una probabilidad del 50%. Entonces te quedas, bueno, del 50%, de mitad y mitad, ¿verdad? Ahí es donde uno debe de dudarlo, de dejarlo dentro de una carta, porque el día de mañana no era el 50%, va a ser el 48%. Entonces, eso de los abogados es típico, ¿verdad? Y eso sí nos impacta mucho. O sea, si no lo dejamos por algún lado, ¿quién va a creernos?
Yo les digo, ¿quién va a creernos que vimos algo y no lo pusimos? Es porque no lo van a permitir ponerlos en las notas del informe, ¿verdad? En el informe las notas son de ellos, la administración es el dueño de las notas. Entonces, por más que uno trate, a veces no quieren. Y entonces, ahí el asunto está en carta de gerencia lo meto. Y ahí sí no me lo pueden quitar porque mi carta de gerencia, ahí me voy a defender. Si hay entierros, nacimientos o cementerios, separé el trabajo, lo que iban a hacer es un pozo. Tenían que pagar el 100% si se paraba entre esas cosas, y eso fue hace poquito. A revisarlos. El asunto está en que cuando hacemos un trabajo, seamos conscientes de dónde podemos nosotros documentar eso. Y entonces la carta de gerencia a veces sirve de muchas cosas para respaldarnos. Si no se hubiera puesto en carta de gerencia esa situación de esa contingencia, de la administración del lugar nos hubiera brincado encima. Pero nosotros se los dijimos. No teníamos una fuente externa, tratamos de leer el contrato, hicimos otros procedimientos porque también es parte de nuestro trabajo para llegar a la conclusión de que pero teníamos la duda, debíamos de haber ajustado, conste, ¿verdad? Lo reconozco. Exactamente, si le viéramos a la gestión de calidad nos hubiera llovido, nos hubiera salido un rojo en revisión de calidad. Bueno, entonces, aspectos materiales, la parte de los aspectos materiales es, ¿será que yo cuantifico en la carta de gerencia ciertas cosas? Por eso les puse el ejemplo antes de, voy a poner un ejemplo de inventarios. En una compañía determinamos de que había una partida dentro de la composición del costo que era una partida de partes relacionadas. Ya la voy poniendo ahí, ¿verdad? Partes relacionadas, que es una cuenta que uno dice, es que ¿cómo determino las transacciones con partes relacionadas? Hay transacciones con partes relacionadas, estructuras tan complejas de organizaciones que nos inducen a error y no nos damos ni cuenta. Entonces esta compañía le vendía o transaba con una compañía de partes relacionadas, pero dentro de la composición del costo de los productos que hacía le metía un $3, creo que por ahí andaba, de ganancia sobre eso, pero en una ganancia ficticia, ¿verdad? Ahorita que hay precios de transferencia, ¿verdad? En ese momento podemos decir de que los precios de transferencia tampoco existían. Entonces esta parte de esos $3 multiplicado por el volumen de transacciones era un monto altísimo. Y entonces nosotros hacemos la revisión de la composición del costo, no sé si ustedes lo hacen, porque normalmente cuando una compañía de ese tipo revisa todas esas partidas y nos encontramos con que para mí está inflado, y les voy a decir de que $3 yo puedo meterlos y no se ven, pero va sucediendo de que $3 por la cantidad de volumen de movimientos de producto es un montón de plata. Entonces claro, inflaban el costo para no pagar tantos impuestos. Y aquí en Costa Rica la tendencia, ¿verdad?, era que mucha gente, ¿y cómo hacemos para bajar tal cosa? Pero hay compañías que sí tienen ciertos mecanismos. Entonces, para nosotros, compañías con inventarios eran compañías de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque hay que revisar muy bien que todo esté como tiene que estar. Entonces, ahí cuando nos encontramos esa situación de las partes relacionadas y comenzaron a justificarnos ese modelo, nos dimos cuenta de que alguien nos estaba mintiendo. Porque por el otro lado, no sabíamos, no auditábamos, ¿verdad? No auditábamos la compañía en Guatemala para saber si en Guatemala lo ponían como un ingreso, ¿verdad? Pero como era una compañía semipública, por ahí alguno consiguió los estados y nos dimos cuenta que no existía ni la cuenta entre la relacionada y esta, y entonces nos estaban mintiendo. Y entonces ahí mandamos a ajustar, era una situación material por volumen, ¿verdad? Que a veces, por más pequeño que usted lo vea en una prueba, al final de cuentas tenés que llevarlo a la población completa. Y es aquí donde otra cosa que les quería decir, a veces nos encontramos con una muestra, hacemos una muestra de gastos y ponemos en la carta de gerencia que el gasto tal cosa, sí, el gasto ese específico sí tenía un problema, pero yo les pregunto, ¿y lo pudieron extrapolar a la población completa? ¿Será que solo era ese gasto? O si realmente, porque hay una regla, ¿verdad? Si yo estoy revisando 5 gastos y unos gastos están mal, eso quiere decir que el 20% de los gastos están malos. Entonces, ese tipo de aportes que a veces estamos haciendo la revisión y nos vamos solamente a lo que ocurrió, no a cosas que nos podrían generar un evento material, realmente hay que ponerles atención. Entonces la persona tiene que, dentro de su programa, dentro de su estructura, también indicar que tenemos una diferencia de inventario de las muestras de las tomas físicas en 10 millones, que también no son materiales, pero que hay una probabilidad de que exista un error material para efectos de la población completa. Entonces eso es importante que lo conozcan. Aquí les puse, más o menos, traté de no llenar la filmina, pero es casi netamente imposible llegar aquí y contemplar, ¿verdad?, las normas de auditoría,
pero también enfocado a la parte de los hallazgos significativos. Entonces, el auditor va a comunicar a los responsables, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de prácticas contables de la entidad, que eso es un aspecto que a veces uno dice, ni saben cuál base contable tienen, no han llegado a preguntarse eso, dicen que son NIF, pero no tienen evaluaciones, por ejemplo, entonces no son NIF, son NIF pymes, o dicen que son PCGAs, algunos dicen que son otra normativa, y entonces uno dice, si usted no me dice a mí cuál es la base contable de su compañía, ¿cómo voy a auditarla? ¿Verdad? Es súper difícil. Y entonces lo llevan a uno a una base totalmente extraña, cuando en realidad, bueno, son NIF, pero bueno, NIF plenas, NIF pymes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, ojo con ese tipo de prácticas contables para confundirlo a uno, porque al final de cuentas uno tiene que estar muy claro, si son realmente NIF, bueno, son NIF, y entonces van diferidos, van valuaciones, van estimados, pero la compañía no tiene nada de eso, entonces no son NIF, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? De llegar y nosotros saber y ser competentes a la hora de hacer nuestro trabajo. También políticas contables, hay políticas contables que se contraponen y nosotros poníamos puntos de carta sobre eso, de políticas que nada que ver, dice que el costo de mercado es menor, y cuando en realidad ya bajan el promedio, ¿me entienden? Entonces, en la letra menuda, cuando revisamos ciertas cosas, vemos que una cosa es lo que dicen en el informe o las notas que nos dieron y otra cosa es en la práctica. Y entonces deberíamos de informar de que hay una deficiencia de control en sus políticas contables para efectos de eso. Pasa cuando hay una norma nueva. Hay normas nuevas, normas internacionales de información financiera que se renuevan y la persona no lo está aplicando el cambio. Lo dejan ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un costo en sistemas, hay un costo en otro tipo de situaciones que impacta a la organización como tal. Y eso definitivamente hay que ponerle atención y podría ser un buen punto carta. Los estimados contables, las famosas estimaciones contables, ahí siempre hay puntos de carta, ¿verdad? Entonces siempre que vayamos a hacer una revisión de estimados contables, tenemos que contraponer sobre lo que dice la norma, la NIC 37 y todo este tipo de información, si realmente es una provisión cierta. ¿Qué es lo que pasa? Hay provisiones, voy a poner ejemplo la de bonos, siempre se paga el bono el año siguiente sobre la operación de la compañía, y cuando usted contrasta cómo se calculó el bono, se da cuenta uno que la provisión estaba inflada. Entonces, o cuando uno vaya a despedir personal, o sea, podemos traer un montón de provisiones, yo tengo que tener certeza de que la provisión es real. O sea, si yo voy a poner ahí que voy a estimar el juicio porque voy a perder 10 millones, es porque realmente está cuantificado en 10 millones. Si no lo tengo cuantificado, entonces ya tengo aquí un impacto donde tengo que informar un punto de carta, porque definitivamente el estimado está mal calculado. Y dependiendo de lo que sea ese estimado, y ve el ejemplo que les puse en el litigio, eso nos va a impactar un montón. Información revelada en los estados financieros, que a veces, no sé, consideramos de que hay personas que revelan, no, eso no se revela, es que, vamos a ver, ¿qué revelo y qué no revelo? ¿Qué podría yo hacer en una carta de herencia? Sugerirle a la administración que le faltan revelaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona no conoce de pérdida esperada, porque la persona no quiere revelar nada sobre contingencias, porque la persona no quiere decir que va a haber un evento subsecuente como la adquisición de una nueva línea de una máquina, de una línea de trabajo, etcétera. O sea, son situaciones que yo podría considerar como un punto de carta para efectos de defensión en la presentación de mi información. Cuando proceda, el auditor explicará a los responsables los motivos por los que considera que una práctica contable significativa aceptable en el marco de información financiera no es la más adecuada teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la entidad. Vean que acá yo debería de decir en mi carta de gerencia cuál es la norma correcta y por qué me baso en decirle que eso tiene que mejorarse. Si no tengo la norma clara y no tengo la información, tengan cuidado de lo que ponen, ¿verdad? Porque va sucediendo que ustedes están diciendo que hay una deficiencia en una interpretación de una práctica contable. Entonces, eso podría impactar a la administración años anteriores, ¿verdad? Y hay que reestructurar y hay que hacer un montón de situaciones. Pero también, si nos encontramos, y ha pasado, yo he ido a hacer trabajos donde un auditor, no sé, hizo una auditoría y no mencionó nada y hay un ajuste a periodos anteriores y hay que reestructurar los estados financieros. Y eso es una situación que hay que mencionar y reflejar. Y también cuando no quieren correr los ajustes de periodos anteriores, también hay que reflejarlo como un punto de carta. Porque si no, no estamos haciendo nada. Yo no sé, eran 3 veces, Anita, como 3 años, ¿verdad? Cuando ya son 3 años recurrentes que la compañía no quiere hacerle caso a nada, mejor no la auditemos porque el riesgo es muy alto. Pero bueno, yo no les voy a decir a ustedes que lo hagan o no,
simplemente es que los pongo en atención de que hay prácticas que en los sistemas de gestión de calidad que otros despachos hacían, donde decía yo no voy a continuar porque a esta gente no le importa nada de lo que yo estoy haciendo aquí, porque al final no me toman en cuenta, ya me toman para efectos de que les dé la opinión para llevarla ahí a SICOP, pero para nada más. Entonces no tiene sentido tener una relación con un cliente que al final de cuentas me va a generar un problema futuro, y no sabemos si tenemos una organización criminal, una empresa que exporta piñas a Holanda y que pasa por Moín, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas me van a meter en una situación donde yo sigo sacándole la porción limpia, cuando en realidad puede ser de que existan situaciones por debajo que me vayan a impactar. Y aquí las dificultades significativas encontradas durante la parte de la auditoría. Dice, excepto en el caso de que todos los responsables del gobierno participen en la dirección, podríamos decir que las cuestiones significativas puestas de manifiesto durante la realización de la auditoría que fueron discutidas con la administración o comunicadas por escrito en esta. Vean lo importante de esto, ¿verdad? De que yo manifieste dentro de la carta que todo fue discutido con la administración, para que después no me salgan diciendo de que usted no me dijo eso, vea que usted está poniendo algo aquí que usted no, suave. Yo estoy poniendo que todas las manifestaciones que yo estoy hablando con usted aquí fueron discutidas con la administración. Ahora, el asunto es con quién de la administración discutir los puntos, porque si me voy a ir al contador y con el contador me agarré y después saco la carta para que la junta se enoje, me entienden, ¿verdad? O sea, tengo que discutirlo con una alta gerencia para efectos de eso. Y las manifestaciones que el auditor solicite, a veces hay situaciones que nosotros queremos poner en la carta y nadie nos puede impedir que no lo pongamos. Si lo quiero poner, lo pongo. Sin embargo, a veces hay discrepancias, ¿verdad? Que me podrían decir que en la estructura y en la forma no son las mejores. Entonces, si la estructura y el contenido podemos cambiar palabras, podemos, digamos, la administración puede sugerir una forma de redacción, pero realmente yo les pongo eso. Si ustedes permiten de que la administración haga la carta de gerencia, ya estamos mal. Definitivamente yo puedo admitir, bueno, que la palabra sea un sinónimo o lo que fuera, pero que yo cambie el contenido, el contexto de la carta de gerencia para ayudar, ustedes pierden independencia completamente. Entonces ya ahí sí es cierto que estamos fuera de contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya una persona me dice a mí cómo redactar los puntos para que el otro no se enoje, o para que la junta se dé cuenta, estamos mal. O sea, tiene que darme con fundamentos realmente que el punto está mal redactado o que la observación está mal hecha, pero no dejarse en ese tipo de situaciones que afectan el contenido, ¿verdad? Porque el contenido es inviolable. Y otras cuestiones surgidas en la realización de la auditoría, juicio profesional, que son relevantes en la suspensión del proceso de información financiera. Yo saqué un punto de que no me daban la información, de que yo iba a hacer las visitas y que la información financiera no me la daban, me la atrasaban. Es más, yo lo puse desde el punto de vista de que la auditoría se atrasaba porque la información financiera no fluía. Cuando fuimos a la junta directiva, ¿sabe qué nos dijo la junta? Pero qué raro, si el cierre está en 3 días. Y a nosotros nos duraban en dar 15, 22 días de los papeles, los auxiliares. ¿Verdad que está raro? ¿Y qué era? Que claro, cuando nosotros mandamos un requerimiento, repasaban los auxiliares, repasaban todo con tal de construirle a uno que no fuera perfecto. Y entonces, ¿qué pasaba? La administración le daban una cosa y a nosotros nos preparaban las otras cosas de cierta manera. Y eso es donde uno dice, si yo tengo un sistema y los estados financieros los saco hoy, y fue la junta la que dijo, no fuimos nosotros. Entonces, ¿qué le están dando a la junta? Entonces, cuando se comparó la información, habían discrepancias. Y entonces, claro, nos acomodaban a nosotros todo muy bonito para efectos de que las cosas estuvieran bien. Igual en el caso de una vez, me acuerdo de un muchacho que tal vez él, en su inocencia, voy a quitar este punto de carta de gerencia. Y yo, ¿pero por qué lo vas a quitar? Me dice, es que había una cuenta de 5 millones y algo que había diferencia en el auxiliar, entonces ya no lo voy a poner porque ya me dieron el auxiliar conciliado. Y yo, ¿cuándo sacó el punto de carta? Hoy en la mañana. ¿Y a qué hora le dieron el auxiliar conciliado? Ya hace como 15 minutos. Y yo, ¿ya le hizo pruebas al auxiliar? ¿Cuáles pruebas? Y revise a ver qué, ¿cuánto era el monto? 5 millones tal, le mete así y le sale el monto, el mismo monto, la diferencia le sale en una partida, ¿verdad? Y obviamente no iba a decir partidas por conciliar para no darse por hecho, pero era un cliente donde era el mismo monto de la diferencia. Entonces vaya, pida esa información. No existía ninguna factura, ningún documento, nada que respaldara. Simplemente lo que hicieron fue conciliar el auxiliar con el monto. Lamentablemente, si lo hubieran hecho en 2 o 3 tractos, no nos damos ni cuenta. Pero si lo hicieron en un solo tracto, nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque hicimos algo adicional y era extraño de que solucionaran un problema de un auxiliar
en 2 horas, ¿verdad? Entonces hay que utilizar ese tipo de juicio para efectos de salvaguardar ciertas situaciones. Para ir cerrando, en la redacción de los hallazgos, independientemente de la forma en que se presenten, debe quedar claramente como mínimo lo siguiente: título de la situación, ¿verdad? El qué fue lo que pasó, la deficiencia, el criterio de nosotros, por qué consideramos de que es una deficiencia de control o un error de control, el error como tal, el efecto, o sea, tenemos que cuantificarlo, qué lo causó, ¿verdad? Si fue que, no sé, una partida ahí conciliatoria, una cuenta como de cierta antigüedad que no gestionaron el cobro, etcétera, y la recomendación. Vean que esto es muy importante, porque la misma norma, la NIA te dice cuáles son los elementos mínimos que deberían de considerar ustedes para efectos de desarrollar un punto, solo uno, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo para cada uno de los puntos. Entonces al final la carta de gerencia conscientemente trae mucho trabajillo, pero es parte de nuestra supervisión dentro de los trabajos. Vamos a hablar de otros aspectos de las cartas de gerencia. Seguimiento a la carta de gerencia emitida anteriormente, ya sea por el mismo auditor o por otros auditores. Nunca nos damos cuenta, es más, ni preguntamos si había una carta de gerencia el año pasado. Dígame aquí, levánteme la mano, sinceramente, ¿quién ha pedido la carta de gerencia de años pasados? Allá 2, 3. Siempre hay que pedirla. Y si ustedes no la piden, ya empezamos la auditoría mal, porque nos ocultaron algo de donde usted dice, mira, me hubiera dado cuenta si hubiera leído la carta de gerencia de años anteriores. Entonces, informe de auditoría y carta de gerencia van de la mano, de años anteriores, igual aplica, para que no se los olvide. Después, clasificación de la valoración del riesgo de los hallazgos y ajustes de auditoría que se hayan identificado durante el desarrollo del encargo. El hecho de que yo identifique un error hoy y que la compañía lo ajuste mañana, no deja de no ser una deficiencia, porque al final existía la deficiencia de control, que fue corrigida, fueron otros 100 pesos. Entonces, ustedes podrían poner de que existía una diferencia tanto, la cual fue corrigida por la administración en tal fecha, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, yo me voy a entender porque al final de cuentas, yo le estoy diciendo a los demás, esto encontré y lo corrigieron, que está bien, pero por eso no va en los estados financieros, pero si va en mi carta de gerencia, yo podría cubrirme con esas cosas, más en la parte pública, ¿verdad? Porque a veces son muy vivillos, ¿verdad? Nos van a llevar ahí a ciertas situaciones. Y los ajustes que se hayan realizado en el curso legal del encargo de acuerdo con la entidad. Yo le decía al muchacho, al encargado, cualquier ajuste es un punto carta. Dígame aquí que no es cierto eso. Y si usted encuentra un ajuste es porque es un punto carta, algo falló. O sea, no puede haber, tiene que asociarse, pero no los ponían. O sea, el informe iba calificadísimo, excepciones y todo lo que podían, pero no era un punto carta que se reflejaba por esa situación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a decirle a los equipos de trabajo, a las personas que están haciendo las cosas, tomen nota de cada cosa que encuentren, llévelo a un documento, un Word, y redacte de una vez, porque ¿qué pasa? Yo duré 15 días, ya se me olvidó, y entre un mes no me acuerdo, y ya llegó la visita final y nunca redacté el punto. Entonces no, los puntos de carta se van redactando como se van determinando. Créase una nota de revisión y pone ahí para efectos de que no se les olvide, y uno estar encima de ellos diciéndole, supervisándole que dónde están los puntos de carta para efectos de revisar. Y aquí está el formato mínimo que preparamos aquí en el colegio para efectos de la carta de gerencia. Aquí está, digamos, son mínimos, ¿verdad? Tampoco aquí que construimos yo por mí hubiera puesto aquí la carta en regulado, pero es que hay que ponernos en que es para todos, para despachos, contadores independientes, y esto es como para efectos de que ustedes tengan una guía, nada más. Vean acá el nombre de la persona profesional o el despacho en el membrete, aquí le puse un loguito, el membrete como tal, el nombre de la carta de gerencia, vean, visita preliminar o visita inicial, visita final, la fecha de la carta de gerencia, tenemos que hacerla con un corte, no importa que siga junio o agosto, septiembre. Lo importante es que ustedes hicieron una auditoría con un corte y a ese mismo corte le ponemos la fecha de la carta de gerencia. Y aquí está el modelo de la carta. La persona donde va, siempre le ponemos confidencial. Aquí la junta directiva tal, estimado señor, hemos efectuado nuestra auditoría con corte a tal fecha correspondiente a la auditoría de estados financieros de la entidad tal y por el periodo terminado a tal fecha. Y aquí vienen los párrafos, dice, al planificar y efectuar la auditoría de los estados separados, hemos considerado la estructura de control interno. Así lo dice la NIA, ¿verdad? Estructura de control interno en el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que son necesarios en las circunstancias, pero que no forman parte
de la seguridad alguna de la estructura de control. Por lo tanto, no expresamos una opinión sobre la elegibilidad, ¿qué dice? La efectividad del control interno. ¿Por qué viene este párrafo de que no esperamos una opinión sobre la efectividad del control interno? Sí, porque estamos haciendo una carta de gerencia, ¿verdad? No estamos haciendo una evaluación de control interno, para eso no nos contrataron. Sí, señor. ¿Y si no hubiera manual de normas y procedimientos de control interno? En la compañía le ponemos una gran deficiencia. Es una grave deficiencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? En muchas empresas no les interesa el control interno, dicen, no, es muy caro aquí establecer un manual. No, y hay muchos problemas de segregación de funciones. ¿Sí? La persona hace un montón de cosas y yo creo que a veces no evaluamos esos aspectos de control porque hay que mencionarlo. Y si una persona hace la conciliación, la revisa y la prueba, un asunto de control ahí, pero no hay manual de procedimientos que diga que no se puede hacer. Para ellos es funcional, para nosotros sí tenemos que mencionarlo porque nuestra auditoría tiene un riesgo de que puede impactarse por un montón de situaciones. En el caso de un auditor interno de una institución pública, ¿cuál es su función? Revisar el manual de normas y procedimientos y con base a ello montar el plan de trabajo. Y entonces, ¿qué están haciendo, verdad? Y como decimos, huele a caquita esto, ¿verdad? Hicimos un análisis el año pasado, más o menos son como, creo que fueron 10 o 12 auditores internos que no son ni CPAs, ni CPIs, ni ciencias económicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Pusieron a una persona cualquiera a ser el auditor interno de una entidad regulada. Imagínense el impacto. Y pasó con Copeservidores, bueno, en el caso de Copeservidores, la auditora interna no estaba colegiada en ningún lado, pero firmaba los estados financieros para efectos de llevarlos a su jefe. Y su jefe los recibía y, digamos, ¿dónde está la situación de control interno? ¿Quién tenía que decir qué? ¿O quién tiene que darle seguimiento a eso? ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, es el colegio, es su jefe, es el CONACYF. Bueno, el asunto está en que por eso hicimos un comunicado que ustedes todos recibieron, donde nosotros hacemos la sugerencia, ¿verdad? Porque tampoco podemos meternos con instituciones privadas a decir X o Y cosas, pero hacemos la sugerencia que la persona idónea para ejercer el cargo de auditoría interna debe ser un contador público autorizado, por la expertise, por el conocimiento, porque sabe control interno. Vean que no es cualquier persona la que va a evaluarte el control interno de una compañía, mucho menos de una compañía regulada, ¿verdad? Porque ahí la competencia y la idoneidad de la persona en el entendimiento de la normativa debe ser elevado. Entonces, sí, yo puedo poner a quien yo quiera, pero va sucediendo que ¿quién le paga el salario a un auditor interno? La compañía. Entonces, ¿qué independencia hay? Es más, hay cooperativas donde el auditor interno es socio, porque aporta y tiene plata ahí metida. Entonces, vean lo delicado que es esto, porque hay normas en el código de ética que a veces se transgreden con la forma, porque no es que yo no lo sepa, que no está pasando, sino que lo dejo pasar. Y es ahí donde normalizamos cosas que no son normales. Por eso hay que decirlas, ¿verdad? Nosotros tratamos de decir, bueno, y si Contraloría quiere tener auditores así, es problema de la Contraloría porque ellos son los que controlan a esos auditores, pero no está bien, ¿verdad? Entonces, ya meternos ahí, hilar por lo delgado, en esos manuales de políticas y procedimientos, a veces faltan procedimientos, hacen falta cosas que podríamos identificar. El asunto es que la carta de gerencia va a ser tanto que lo que nosotros queramos que sea, porque puntos de carta siempre van a haber. El asunto es cuánto me cuesta a mí generar la carta de gerencia, porque hago la auditoría y de la mano tengo que ir desarrollando la carta, porque si no, no es eficiente, ¿verdad? Tengo que ir apuntando los puntos, tengo que ir desarrollando ese tipo de situaciones y mencionarlos en la carta. No verlo como una situación donde qué pereza hacer la carta o no hace falta hacer la carta es súper necesaria para efectos de que nosotros podamos demostrar que nosotros lo dijimos, ¿verdad? Y que nosotros nos dimos cuenta y que usted estuvo de acuerdo en que eso estaba de cierta manera. Es su responsabilidad corregir las cosas de control interno y mi responsabilidad es decirlas, ¿verdad? Entonces, para eso se construye. La responsabilidad del control interno es de la administración. Totalmente, porque no podría desarrollar todo el programa de trabajo que tiene que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Y hay instituciones que no tienen programas de trabajo. Entonces uno dice, ¿cómo trabajan? No sé. Ese es el problema de no comentar las cosas. Vean acá, dice, debido a lo anterior, puede
existir deficiencias de control, incluidas significativas, que nos hagan que no hayan sido detectadas por el auditor durante el transcurso de la auditoría. Eso es una salvaguarda. Eso quiere decir de que se me puede haber pasado algo, porque si no lo menciono, después me pueden decir de que yo fui el responsable. No, el control interno es su responsabilidad, pero también pueden haber situaciones significativas que nosotros no hayamos detectado. Acuérdense que ustedes ven razonabilidad, ¿verdad? No se meten como el auditor interno a revisar todo, desde el proceso, etcétera. No, yo veo la razonabilidad. Entonces dentro de mi muestra, estas fueron las que salieron, pero yo no sé si dentro de lo que no salió había algo más. Ese es el punto de cómo construir una carta de gerencia donde ustedes se cubran, ¿verdad? Ahora sí, sin embargo, como resultado de nuestro trabajo, determinamos algunas deficiencias de control interno y procedimientos de contabilidad, los cuales se presentan en esta carta, en el anexo tal, ¿verdad? Porque es un anexo a la carta, adjunto, que consideramos son asuntos que deben ser informados según los requerimientos de las normas profesionales. ¿Ves? Entonces hago la salvaguarda y después aterrizo y digo, hay puntos que voy a informar. Y entonces este informe fue discutido en forma de borrador. Bueno, aquí fue discutido con la administración, con fulano, nombre de la entidad, nombre de la persona, y ha procedido a emitir una carta que incluye los comentarios o planes de acción relacionados con los comunicados o los puntos de carta. Y en la carta la información fue exclusiva, completamos a quien corresponda, no debió ser valuado para propósitos adicionales. O sea que la información que aquí está contenida no es para un informe especial o para otro tipo de situaciones. Si la entidad, la empresa tiene alguna observación con respecto al contenido de esta carta, tendremos mucho gusto en ampliar cualquier aspecto. Y ven que aquí más o menos nos cubrimos, construimos esto en base a la NIA, y aquí está el nombre del contador y toda la información, igual que lo metemos en un informe de aseguramiento, en una carta en un informe de auditoría o un informe de aseguramiento. Y aquí está el anexo, ¿verdad? El anexo es, ya ahora sí, aterrizamos. Primero hablamos de la estructura y aquí viene el procedimiento general, ¿verdad? Cuáles fueron los puntos que fue detectando, el resultado de la revisión y los comentarios que tiene la administración. Entonces aquí a continuación presentamos la evaluación y las pruebas sustantivas de auditorías aplicadas en nuestra visita, y el manual de procedimientos y evaluación de control interno, aquí está de primero. Solicitamos los manuales de procedimientos y reglados taca en diferentes áreas, verificamos y aquí comenzamos a explicar, y después pues decimos, la persona CPA revela en esta sección los resultados obtenidos en aplicación de los procedimientos que aquí les estaba determinando. Y aterrizamos, bueno, lectura de actas de junta directiva, y ahí vamos punto por punto. Ahora que veo la lectura de actas, siempre pasa, o sea, yo no sé, vamos a leer las actas totalmente desactualizadas o nos la dan y usted dice, esta acta pero tiene 10 años atrás, pero no, ¿quién toma los acuerdos de junta directiva? No, y nos lo hacen, nosotros teníamos que ir a buscar el abogado, ¿verdad? Es igual que los libros legales, se perdieron y están ahí renovándolos. No, las actas de junta directiva es algo muy delicado, se toman los acuerdos ahí. Es más, ahí en las actas de junta directiva son eventos subsecuentes que a veces nos damos cuenta cuando hacemos la lectura. Y sí es cansado leerse las actas y sí que realmente es complicado, pero si no lo hacemos, entonces estamos incumpliendo con un procedimiento de auditoría. Una pregunta por acá. Justamente lo que usted estaba diciendo sobre las actas de junta directiva, me queda la duda, ¿qué pasa si es una sociedad de responsabilidad limitada? En ese caso. Y lo otro es en el punto 1 donde dice, no veo muy bien, dice manuales de procedimientos, creo que dice ahí. Aquí dice, bueno, manuales de procedimientos y evaluación de control interno. En ese aspecto, ¿qué tanto la auditoría estaría involucrada en ese aspecto? Digamos, si yo me pongo a revisar y veo en una empresa, sí, está bien, tienen manuales de procedimientos de control interno, pero digamos ya hay otra entidad, digamos por ejemplo, que cumplen cierto aspecto de estandarización, ¿qué tanto, digamos, yo como auditora voy e ingreso ahí? Más o menos para ver si te entendí, es si yo tengo el manual de políticas y procedimientos y me lo dan para revisar y yo determiné que hay alguna situación ahí que no está considerada, por ejemplo. Entonces digamos que sea como una omisión que la compañía hizo en algún procedimiento. Entonces yo lo que puedo hacer es recomendar, ¿verdad? O sea, yo puedo recomendar
de que dentro de lo que es la estructura de control interno falta tal vez enfocar algún procedimiento que la compañía está teniendo, tal vez informalmente, pero que debería considerarse dentro del manual. Entonces lo puedo recomendar, ¿verdad? Acuérdense que todos los puntos de carta de gerencia son recomendaciones que hacemos. Si ese enfoque no es así, ¿verdad? El procedimiento, la compañía podría decir, bueno, sí, en el comentario, sí estamos de acuerdo o no, porque el enfoque que nosotros le damos es tal. Entonces yo sí le digo que a veces no todos los puntos de los procedimientos y los manuales que tienen las compañías se pueden revisar, o sea, sería ilimitado meternos en un montón de cosas, pero hay áreas significativas, ¿verdad? Entonces usted determina que el área de inventarios es significativa y esa sí lo voy a revisar hasta con el manual de procedimientos, pero si me meto a revisar todo, por eso le digo que la carta de gerencia se puede transformar en algo muy grande y al final de cuentas no me va a aportarme lo suficiente. Y sobre las actas de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Yo sí he visto, por lo menos algunas, ¿verdad? Algunos acuerdos que se toman. ¿Qué te digo? Hay empresas que el registro de accionistas nunca lo tocan y hay gente que dice a las actas de asamblea nunca se tocan. Las actas de asamblea mínimo tiene que haber una asamblea por año, una acta, ¿verdad? Pero a veces hay compañías que no las utilizan, solo utilizan las actas de junta directiva. Entonces por ahí, digamos, un comité, no sé, yo siempre preguntaba, ¿hay comité de crédito, hay un comité de inversiones? Hay que ver la estructura de esa sociedad para saber más o menos cómo ellos hacen. Tiene que haber algo formal, si no, usted también puede poner un punto de carta de que la compañía no realiza ninguna reunión de ese tipo ni se documenta adecuadamente ninguna decisión de la administración, ¿verdad? Porque de los que están ahí y tal vez no les interesa o es una empresa familiar, no sé si te respondí. Sí, gracias. Ok, entonces, sí señor. Entiendo que sí, Danilo, ¿verdad que esta carta de gerencia está o no se ha compartido? Bueno, se las vamos a mandar a todos los que están acá, ¿verdad? Pero sí se va a meter en la página web, porque eso fue lo que yo entendí. ¿Ah? No, como circular no, estamos apenas construyéndola porque… No, la página ya salió, está en vivo, ya la página, si ustedes se meten a la página del colegio es una página nueva. Sí, y lo que pasa es que, digamos, y les digo, como todo, ¿verdad? Yo antes me metía y encontraba todo porque ya sabía cómo era y ahorita me cuesta un poquito más. Pero eso no quiere decir que sea más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, me costó un montón entrar a la asamblea, porque era ahí en un icono ahí y después caer. Pero bueno, el asunto está en que le encontremos. Esto va a estar en lo del ICD, la parte de la carta de gerencia, todo en la parte normativa, en la parte de, ¿verdad? No en los circulares, porque si nos metemos a circulares, solamente están las circulares. Es más, hoy se mandó a publicar la circular 36-2025, que les voy a adelantar a que la apunten, circular de origen de fondos. Entonces se hizo una circular para los bancos de origen de fondos, entonces para que después ahorita ya mañana está ahí y la utilicen, ahí está don Harold que utiliza mucho con regulados. Sí, está muy bien porque nos tuvimos que sentar con ellos para que es el informe de aseguramiento y seguimos en lo mismo, ¿verdad? El informe de aseguramiento es para ciertas cosas, pero ellos querían que con un informe de aseguramiento llegaras a una conclusión de origen de fondos, entonces mejor le hicimos una circular a la medida. Sí, eso es cuando usted tiene una herencia, digamos, hace 20 años me dieron una herencia y entonces el testamento y usted comienza a construir la historia, la trazabilidad para efectos de llegar a justificar el capital que tiene hoy. Más o menos, porque los proveedores convenidos yo le digo a usted qué tiene que hacer. En el origen de fondos depende de lo que usted me dé, ¿verdad? Entonces, y si usted no tiene nada, ni el testamento existe, porque vámonos a la realidad. Yo siempre les digo, ¿cómo van a hacer un informe de aseguramiento? Bueno, antes. Construir la historia de hace 20 años y al final de cuentas lo que tenés son 3 años para atrás. Entonces no puedes, hay que llegar a decir, tengo una limitación, a partir del año tal, no sé qué pasó con la plata, ¿verdad? Sé que ahorita estaba así, y aquí ya se me perdió el rastro. No tiene información. No, y mucha gente, digamos, recibe la plata, Harold, porque la persona se murió, digamos, el familiar. Entonces, cuando me dieron la plata a mí, yo soy el beneficiario, pero yo no sé cómo la hizo él. Entonces, ya empezamos en un steering y encoge. Bueno, si es lotería es muy fácil, porque usted se va a la junta y le dice que le dé una carta donde usted fue ganador de un premio en tal año, y ellos llevan un registro histórico.
Ah, sí, no. Ve, ahorita le están rebotando, digamos. Por eso se hizo la 36. Porque ahorita están rebotando todo porque la normativa cambió. Les voy a explicar. La 7786, ¿verdad? Artículo 69, para que se lo apunten ahí. Después no me digan que yo no les dije. En el artículo 69 dice claramente que si usted omite, conoce y se da por entendido y se hace loco, en otras palabras, etcétera, la pena de cárcel va de 2 años a 20 años, ¿verdad? Porque uno es cómplice, hace un documento, le certifica a una persona los ingresos, cuando en realidad esa persona no está sujeto a esa certificación, o esa persona estaba evadiendo impuestos o evadiendo la administración tributaria, dice el artículo. Si usted la hace, ¿verdad? Debería hacerla, pero y eso fue con este fin específico. Ajá. Pero si usted sabe que una persona evade impuestos, voy a ponerte el típico ejemplo, sabes que evade impuestos, pero no fuiste a acusarlo, ¿verdad? Pero le hiciste el trabajo, es ético, debería haberlo hecho. Bueno, entonces ahí se los dejo, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una decisión. ¿Qué pasó? Es que ahí es donde viene el punto. Si usted llega y me dice, una persona está evadiendo impuestos y yo sé que está evadiendo impuestos y yo no lo digo nada, me quedo callado, entonces soy cómplice de esa persona, aunque sea secreto profesional. Es que el secreto profesional radica en que usted tiene que cumplir con una ley y la ley está por encima de todo. Entonces, si usted conozco contadores privados ahorita que me reuní con el ICD, el documento, usted puede decir que no lo hace. Pero le metieron 5 años de cárcel al muchacho, ¿verdad? Les cuento porque es un CPI, porque él dijo que estaba asesorando a la empresa. Pero lo que dice la gente, el OIJ y todos estos es que él conocía de la situación, pero estaba asesorando y él dice, nada más hacía esto, bueno, es cómplice de la organización y lo están condenando a 5 años con el artículo 69. Ajá. Pues está asesorando pagar menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar la decisión, Randolph, de decir, no le hago eso porque usted está pagando impuestos. Es igual que el que llega y te dice, tengo 10 apartamentos, 5 los declaro y 5 no. Y le voy a hacer la certificación, antes decíamos, voy a hacer una certificación de ingresos no formales, ¿te acuerdan? Porque ya la no formal, ahorita la quitamos, pero ahorita toda está vigente, pero estamos tratando de hacer una figura donde no sea formal y no formal, porque es que digamos, hay ingresos que son, todo debería ser así, pero si usted no está legalizado, bueno, ¿qué tiene de información usted para poder yo certificarle? Porque el asunto está en que, bueno, si usted decidió evadir los impuestos, es su decisión, no es mi decisión como contador público. Entonces yo tengo que también ponerme en la línea de que, bueno, ¿qué voy a certificarle? Voy a hacerle una certificación formal por los 5 facturas de los 5 departamentos que usted, o hacerle una no formal por los 10, pero tengo que decir en la certificación que 5 son con factura y los otros 5, imagínese, usted mismo se va a vender diciendo de que la persona no declara esos 5, imagínese, entonces lo agarra una entidad de estas y va a decir, ¿y por qué usted no me informó? Si aquí en la ley está diciendo que usted tiene que informarme. Y ahí es donde nos metemos en un problema, porque yo lo haría, antes se hacía, ¿verdad? Yo agarraba la certificación no formal y decía que 5 eran visto con contratos y con el depósito en la cuenta bancaria, pero indirectamente estaba yendo impuestos. Entonces, yo no sé por qué en la normativa, y es que vea el asunto, tiene que haber gente que esté haciendo una lectura de la normativa y los cambios de la normativa, porque esto lo va a arrastrar a uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer ellos? De que todo sea formal, no hay todo tradicional, todo inscrito en Hacienda, pero ahí va sucediendo que la otra parte no la podemos dejar solas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer una mejora en la circular 16 para volver a hacer un documento donde yo haga una conclusión sobre la parte de información que tal vez esa persona pueda justificarme, ¿verdad? Obviamente tiene que tener una contabilidad y obviamente tiene que tener algo para poder certificarle, pero no certificarlo de la nada, ¿verdad? Es muy difícil que una persona llegue a decirme, certifíqueme los ingresos y todo está en un SIMPE, ¿verdad? En transacciones de SIMPE móvil, y que no tenga nada más que eso, a que me diga, bueno, yo estoy inscrito en Hacienda, estoy con el régimen simplificado y aquí están los depósitos de SIMPE que coinciden con mi venta y mi producto, y usted puede amarrar esto, ¿verdad? Cada cosa es diferente, por eso es que se construye, se va a llamar informe de ingresos, pues como antes que se llamaba estudio de ingresos, no sé los que han hecho, pero esperamos de que tengamos otra herramienta diferente para efectos de construir algo que concuerde con la legislación y los cambios en la normativa, porque y esta lectura tenemos que hacerla, no podemos quedarnos ahí en el tiempo
y seguir usando el documento que los bancos van a rechazar por completo, que va a ser la certificación no formal, la van a rechazar, ténganlo por seguro, ya la están rechazando. Sí, es un cambio en la 16, que sería la 16-2026, entonces esperamos que este año la podemos sacar. Es ampliar la 16. Sí. La de origen de fondos, la mandó a publicar Mauricio hoy y mañana sale en la Gaceta o pasa mañana. Sí, ya. Sí, ya la nueva, hay que usarla para que ustedes puedan meterse en la página web. Es que hoy me llamó un muchacho y me dice, es que está la 37 y la 35. Yo le dije, sí, porque la 37 es la nueva circular de sostenibilidad. Acuérdense que ahorita hay una circular con los requerimientos mínimos que deberíamos de tener si nos contrata una persona para hacer un trabajo de este tipo. Entonces, es la 37, está primero. La 34 fue la de los partidos políticos que hicimos también en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones para certificar los gastos que estaban a la libre, ¿verdad? Liquidaciones ahí. Y aún así, todavía siguen, ¿verdad? Los chicos, y la 35 creo que era la del SAES, del sistema el famoso sistema del registro del informe de aseguramiento sobre la parte de cumplimiento, y la 36 es la nueva circular de origen de fondos que tenemos ahorita, calientita, saliendo hoy, para efectos de que ustedes puedan tomar esa, y ya los informes de origen de fondos solamente la hacen con esa, y es solamente para efectos bancarios. No la mandaron, Mauricio la mandaba a decir que la publicaran hoy en la tarde, para mañana, ya tengo que ir haciendo el curso. Sí, porque hay que explicarla completa, ¿verdad? Hay que explicar cómo es que se construye la certificación de origen de fondos, pero sí, tengo de la 37 y la 36, el cronograma de charlas de la Fiscalía arrancan a partir de la próxima semana, entonces tengo que entregarlo esta semana, y voy a meter NIAs, este año no NIAs completas, ¿verdad? De una vez para que sepan, porque no vamos a competir con desarrollo y ellos que hacen el curso de NIAs completos, sino NIAs específicas para efectos de las auditorías, que a veces se nos va, auditor predecesor, la de eventos subsecuentes. Ahorita lo estamos basándonos en las revisiones del sistema de gestión de calidad de los contadores que no han pasado la revisión porque han carecido de ciertas NIAs específicas. Entonces vamos a retomar unas 7, 8 NIAs dentro de las charlas de fiscalía para reforzar eso un poquito, para que la gente tenga entendido cuál es la NIA que tengo que aplicar para cierto trabajo en específico. Y van a ser las circulares, más o menos las presentaciones van a ser de hora y media, para efectos de que sean más puntuales sobre cómo viene el documento y cuál es el contenido basado en los procedimientos que son los principales, ¿verdad? Que es lo que ustedes necesitan realizar. Bueno, ahora sí, ya está un poquito más grande, gracias a Catherine ahí, que no sé cómo hizo, para efectos de que a veces ya podemos aquí leer un poquito más, ver los resultados de la revisión. Por ejemplo, la lectura de actas, entonces aquí realizamos la lectura de actas correspondientes a tal periodo, para efectos de conocer lo relevante, requerimos, entonces ahí vienen los resultados. Y aquí explicamos que revisamos los cuestionarios de control interno de las cuentas de efectivo, propiedad, planta y equipo, inventario, con la finalidad de verificar los procedimientos utilizados óptimos y si siguen los lineamientos correspondientes. Y aquí está el resultado de la revisión. De la revisión determinamos y ven que tratamos de hacer una carta de gerencia con un contenido que le explique a la persona, ¿verdad?, qué fue lo que hicimos. Porque yo les decía, hacemos algo pero nunca explicamos cómo lo hicimos y no concluimos sobre lo que revisamos. Entonces aquí el asunto es que la persona tenga una lectura, ¿verdad? Aquí está la causa: falta de realizar una toma física de activos por falta de una persona. Efecto: información financiera inexacta sobre activos de la entidad. Recomendación, ven, y ya viene estructuradito para efectos de que ustedes puedan reflejar, realizar una toma física en el periodo para determinar las actitudes de los auxiliares. Y aquí viene la otra. Entonces, creo que con esta estructura de la carta de gerencia, por lo menos recomendamos algo, ustedes tienen una herramienta, y muchos CPAs que siempre nos han dicho que no les hemos dado nada, ahorita lo van a tener. Entonces yo creo que le estamos aportando un granito de arena a todo el montón de información financiera que ustedes todos los días realizan. Y si tienen, por ejemplo, si ustedes tienen una compañía y reciben una carta de gerencia de un CPA, ya sepan más o menos cómo debería venir estructurada. Yo trabajé muchos años en una Big Four, y yo sí les puedo decir que nuestra carta de gerencia era realmente robusta y era un documento que definitivamente gastábamos mucho tiempo en ello. Yo entiendo que a veces las horas son contadas y que a veces tenemos que andar corriendo, pero si eso se toma con un poquito de cariño y se va construyendo un modelo y vamos apuntando los puntos desde el principio en la carta y los vamos redactando, al final ya está hecha. El asunto es cuando nos dejamos todos los papeles ahí y comenzamos a repasar por los papeles para identificar cuáles están y cuáles no, y entonces ahí se nos hace un mundo y se nos hace un problema. Ya voy, Randolph, voy a...
Con todos esos cambios que ustedes estaban mencionando, con las circulares 36, 37, bueno, 35, ¿hay algún tipo de esquema que podrían hacer para ver cuáles están, verdad, digamos, por ejemplo, que el informe de aseguramiento, sí, todavía está vigente, pero digamos, con ese tema de origen de fondos, ok, acaba de funcionar, entra en funcionamiento digamos, ya mismo, pero no sé si tendrán algún esquema donde se pueda visualizar cuáles certificaciones tiene ahorita vigentes digamos, el colegio y otras no. En la página web solo están las circulares vigentes, por eso eliminamos las que no estaban, ¿verdad? Antes usted entraba a la página web y se encontraba todas las circulares de todos los años y entonces tendían a confundir un montón. Mucha gente decía, ¿y pero por qué las quitaron? Y porque es que no están vigentes, o sea, están derogadas. Entonces, normalmente cuando existe una circular, no es que vamos a quitar la 32, por ejemplo, el informe de aseguramiento sigue siendo el informe de aseguramiento. Lo único fue que hicimos una origen de fondos basada en la NIA de 3000 para efectos del banco. Ese es un requisito específico, como la ID de impuestos tributarios, como existen unas circulares, la parte de zona franca también hay una circular. O sea, hay circulares específicas y hay circulares más generales. Ingresos, estados financieros, el informe de procedimientos convenidos que vos mencionaste, la información financiera prospectiva que revisa los flujos, o sea, toda la información está contenida en la página del colegio para efectos de que ustedes sepan que ahí está el documento vigente, y si no está ahí, entonces no está, ¿verdad? Porque un día de estos me llamaron, me dijeron, es que voy a hacer un plan sucesorio, no sé qué, y no encuentro la circular, no, es que no existe, o sea, hay temas que nosotros vamos a hacer como contadores que no existen. Para eso toma la 02, se creó la 02 2022, para cualquier tema que no esté dentro de este macro de información, tenemos que usar la 02, ¿verdad? Entonces, ahí los que somos más viejillos en el asunto, sabemos de que tenemos que basarnos en un modelo, por lo menos es la guía mínima. Yo les digo, lo mínimo que debería contener es esto. Los bancos son ahora tan quisquillosos que se fijan, y si no contienen lo mínimo, te lo rechazan. Entonces, está bien, o sea, porque para eso está la guía, para que la gente se fije. Pero a veces uno ve en los párrafos de manifiesto, en los párrafos de salvaguarda, párrafos de hace un montón de años, ¿verdad? Y todos derogados y utilizan siempre la circular vieja. Entonces, por eso las quitamos, para que nadie se confunda. Ok. Ron, ¿tenés una pregunta? No. Bueno. Ajá. Adicional, que usted tenga que informar, métalo. Lo que pasa es que a veces la gente agarra la información y la pone tal igual que la circular. Entonces ya cuando usted le agarra una certificación y ve solamente eso, y hizo lo mínimo, ¿verdad? Entonces es el machote. O sea, el asunto es que no lo decimos machote, es un modelo guía, ¿verdad? El asunto es que cuando usted agarra el modelo, hay aspectos que hay que considerar y dependiendo de sus procedimientos, hay que desarrollarlos entre la circular. Pero la gente a veces no tiende a hacer eso. Entonces, bueno, tiene una situación. El informe de aseguramiento, la 32, se va a utilizar para un montón de cosas. Se sigue utilizando, ¿verdad? Solo que ahorita el modelo de origen de fondos va a ser la guía para efectos de que ustedes armen el documento como el banco lo pidió. Va a ser súper fácil. Vieras qué bonita que está. Ahorita cuando la vean y tengamos la charla entre unos días, ustedes puedan utilizarla para solamente ese requerimiento en específico. Les iba a decir que, bueno, que el informe de aseguramiento no tiene modelo. No sé si han visto, ¿verdad? Si ustedes se meten a la 32 encuentran que no hay un modelo de informe de aseguramiento. Lo habíamos quitado. ¿Y por qué lo habíamos quitado? Porque todo el mundo agarra el modelo mínimo y todo lo hacía igual. Y es que el informe de aseguramiento es tan amplio, tiene tantas cosas que hay que hacer, que la gente se limita a hacer lo que decía el modelo y así ahí estamos mal. Entonces, por eso se eliminó, se utiliza para un montón de situaciones y acuérdense que es una norma internacional de informes de aseguramiento, es internacional. Por eso es que se utiliza aquí en cualquier país del mundo. Entonces, eso es válido. A veces se nos escapa y no sé si algunos tienen entendimiento de eso, pero las certificaciones solo se hacen en Costa Rica. Solo Costa Rica tiene la normativa y la regulación para hacer certificaciones. En otros países todo es informe de aseguramiento o normas de NIAE 3000. Pero ese lenguaje es internacional. El lenguaje de nosotros es hacer una certificación, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la idiosincrasia del tico como tal. Sí, señor. Ajá, es una conclusión. Es una conclusión, sí, es una conclusión y ahí lo van a ver, no es una certificación, sino que concluyo sobre el origen de los fondos de la información financiera y cuando hagamos la charla vamos a meter un montón de ejemplos para que ustedes vean
y cómo es que los bancos nos han dicho todo lo que hablamos con ellos para efectos de construir el documento. Bueno, espero que les haya servido la charla de la carta de gerencia. Creo que hay muchísimas cosas. Aquí hay otra pregunta. Heiner, no me voy a quedar callado, voy a sacarlo. En 1980, hace 45 años, yo hice la carta, mi tesis de graduación fue carta a la gerencia, carta a la gerencia. Ustedes llaman carta de gerencia. Yo voy a la NIA 580, habla de que es una carta de gerencia, es la obligación de la administración de darle al auditor una serie de manifestaciones, es carta de gerencia. Lo que yo hago es la carta a la gerencia. ¿Por qué cambiaron el término? Cuando yo realmente, en mi despacho usamos carta a la gerencia, es carta para la gerencia o a la gerencia, no de gerencia. Es un tema meramente de forma, pero sí es importante. Sí te digo que es válido, que al final de cuentas uno lo llama de cierta manera, pero es a la gerencia. Ajá. Porque si no se tiende a confundir con la carta de representación. Ya tiene totalmente… sí. Una se la hace una a la administración y la otra la recibe la administración. En teoría, bueno, pero al final la termina haciendo uno. ¿No? No. Lo de los puntos de control. Tema lingüístico.